Muy bien. Vamos a platicar un poco hoy sobre Dios Padre. Sobre Dios el Padre. Vamos a ir aprendiendo luego también con Jesús, el Espíritu, la Trinidad, para que luego podamos discernir un poco mejor sobre estos aspectos comunes, importantes y tan complicados y a veces hasta olvidados dentro de nuestras congregaciones. Recuerde usted que mi propósito es volver a la base, volver a la senda antigua, volver a pararnos sobre la roca, volver a fundamentarnos en nuestra fe, en lo que la Escritura nos va diciendo sobre la persona de Dios, sobre los atributos de Dios, sobre el amor, el poder, la gracia, la misericordia, etcétera, 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 que Dios tiene hacia nosotros y lo que Él es en sí. Así que vamos a aprender un poquitito, si el Señor así nos lo permite, y mi lengua no se traba, podemos compartir un poco sobre este tema. Salmos, capítulo 24. Salmos, vamos a comenzar, no vaya a cerrar su Biblia porque la vamos a estar usando el día de hoy. Salmos 24. Si lo encuentran, pues por respeto a la palabra nos ponemos de pie, en reverencia a la palabra maravillosa de nuestro Dios. Salmos 24, 1 y 2 para ser exactos, dice la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos brinda de poder escudriñar tu palabra. Confesamos, Señor, nuestra torpeza en ella y pedimos y suplicamos que tu Espíritu Santo se haga presente y la tome y la uses para bendecir nuestros corazones, nuestras vidas y poder fundamentar más en ti nuestra fe y nuestra esperanza. Perdona, Señor, nuestras faltas, hemos de confesar que te hemos ofendido y por lo tanto necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Queremos, Señor, ser dignos receptores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Bendícenos pues con tu presencia, con tu palabra, que llegue a nuestro corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Por años existe hasta el día de hoy, no tanto como años atrás, pero por años ha existido aquella situación de que, ¿y quién hizo a Dios, pues? ¿Y de dónde viene Dios? ¿No? Los niños siempre tienen esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y de dónde viene Dios? ¿Y quién creó a Dios? Que son preguntas comunes, lógicas, pero que no tienen una respuesta. Génesis dice, en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca la Escritura nos da argumento para justificar la existencia de Dios. Simplemente su palabra comienza diciendo, Él es Dios. Él es el creador, Él es el poderoso, Él es el todopoderoso, Él es quien fecundó la tierra, por así decirlo, para que, como dice su Santo Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Así que no vamos a encontrar quizás una respuesta que satisfaga la curiosidad de aquellos que quieren encontrar una respuesta lógica a esto. Dios está más allá de nuestra lógica. Dios está mucho más del box, como dicen, no, think out of the box, o sea, tenemos que pensar fuera de la caja. Dios está más allá de nuestro entender, de nuestro pensar. Es ahí donde viene mucho problema de las distintas civilizaciones que han querido decir Dios es así. Y le han dado forma, y le han dado esto, y le han dado lo otro, cuando Dios es como Él quiere ser. Lo hemos dicho en cantidad de veces, Dios es no como yo digo que es, Dios es como dice la Biblia que es, porque la Biblia es el reflejo de Dios, ¿no? Jesús lo puso de esta manera.
Le preguntó uno de sus apóstoles, muéstranos a Dios y con eso nos basta. La respuesta de Jesús: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía me preguntas que te presente a Dios, que te muestre a Dios. En la carta a los Gálatas dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que en Jesucristo la humanidad conoció de una forma personal a Dios. Lo vamos a ver un poquitito más para adelante. Pero lo que trato de entender o de decir, hermano, a darme a entender, es que no trata de encontrar en la Biblia un argumento para mostrarle al mundo de dónde viene Dios o la existencia de Dios. Dios es Dios, existe desde el que existe y existirá por toda la eternidad. ¿Cómo explico eso? No lo sé. No lo sé. Hay cosas que simplemente tenemos que aceptarlas por la fe. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no tienen explicación, hermano. No, hay mucha gente que se quiere meter en aquellas cosas que la misma Biblia dice que eso solo está en la sola potestad de Dios. Si Él nos lo hubiese querido revelar, lo hubiera puesto en la Biblia. Pero como no lo quiso revelar, no lo puso en la Biblia. Y si la Biblia es la completa revelación de Dios y no tenemos esa revelación en la Biblia, quiere decir que Dios no le dio la gana de explicar su existencia. Así de sencillo. No quiso explicar. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es fe. Es fe. Tenemos que aceptar aquellas cosas por fe. Entonces, ha querido, ha tratado, ha luchado Dios mismo, Dios Padre, por tener comunión con sus criaturas. Él lucha, ha luchado y luchará por tener una linda comunión con sus criaturas. Siempre lo ha hecho, hermano, siempre. Por eso que el apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, nos da a nosotros la explicación de que si nunca han escuchado sobre Dios, si no les ha llegado la predicación, porque el mismo apóstol escribe, ¿no? ¿Y cómo van a saber de Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien los envíe? ¿Y cómo van a ir si no hay quien los aviente, por así decirlo? Entonces, ¿cómo van a conocer de Dios? Pablo dice, la misma naturaleza es prueba irrefutable, o como se dice, que no se puede negar la existencia de Dios. La misma naturaleza. Por eso es que los aztecas, los mayas, los incas y todas aquellas grandes civilizaciones que no conocieron el evangelio, sí conocieron de Dios por la misma naturaleza. Explíqueme usted por qué las grandes pirámides, la mayor pirámide, la más hermosa pirámide, la que estaba en el centro de las civilizaciones, era para el Dios de ellos. El mismo corazón trae la lógica del corazón del hombre que Dios es lo más grande que la humanidad puede tener. Y por eso edificaban aquellas grandes pirámides en honor a su Dios. Entonces, podían tener una idea errónea quizás de lo que era o lo que la Escritura enseña, pero tenían la idea adecuada del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Estaban en lo correcto en ese sentido. Él siempre ha querido comunicarse con nosotros, ¿no? Tener de alguna forma una comunión con sus criaturas. Tener una comunión con cada uno de aquellos que hemos puesto nuestros pies sobre la faz de la tierra. Por eso la carta a los Hebreos, en su primer capítulo, en su primer verso dice Dios, al igual que Génesis 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Dios quien busca comunión con nosotros. La característica más linda, si lo puedo decir así, aunque entre todas, es que Dios, aunque es un Dios lejano en su trono, en su reino, al mismo tiempo es un Dios cercano, que siempre ha estado, está y estará cerca de la humanidad, trabajando en medio de la humanidad, moviéndose en medio de la humanidad. El hombre nunca hubiese conocido a Dios si Él no se hubiera revelado al hombre. Y es tanto así, hermano,
que muchos historiadores tratan de explicar a Dios. Sinceramente, la historia nunca va a explicar a Dios, porque es Dios quien hace la historia, no la historia quien hace a Dios. Él es quien interrumpe, rompe la historia del hombre, tanto a nivel mundial, un antes de Jesús y un después de Jesucristo, al igual que en nuestro propio corazón, lo que éramos antes de venir a Jesús y lo que somos ahora en Jesucristo. Así que tanto mundial como individual, Dios hace la diferencia en la historia de todo ser humano. Vea qué cosa tan interesante. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, Dios desciende de una forma simbólica, si lo puedo decir así. Y Dios se hace presente con Israel, en el antiguo Israel, a través del arca del pacto, a través del tabernáculo y por último a través del templo. ¿No? El arca, quien tenía el arca, y hasta hay una famosa película, ¿verdad?, de los buscadores del arca perdida, porque el concepto que se tenía y se tiene es que el arca es la presencia de Dios. ¿Y quién puede con la presencia de Dios? Donde está el arca está la victoria. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Así que usted recuerda los relatos bíblicos cuando otros pueblos agarraban al arca y se la llevaban prisionera. A mí me fascina ese relato cuando lo ponen delante de Moloc, el dios de los amorreos, y ponen el arca enfrente de la estatua del dios. Y al día siguiente que regresan, la estatua está arrodillada delante del arca. Aleluya. ¿No? La estatua se arrodilla delante del arca y dijeron, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y la levantaron y se fue y la volvieron a poner y se fueron. Y al día siguiente que regresan, está caída la estatua delante del arca de Dios, porque esa era la presencia de Dios. Y donde Dios se hace presente, más vale que doblemos rodilla, porque delante de Él, que dice la Escritura, toda rodilla se doblará. ¿No? Es donde se hacía presente el tabernáculo. ¿Usted se acuerda? ¿Qué significa el tabernáculo? Lo aprendimos. Lugar de reunión, lugar de encuentro. Te chunche muleta, mi hermano. Lugar de encuentro. El tabernáculo es donde Dios se hacía presente y el pueblo se encontraba con Dios. No, qué lindo, porque ahora nosotros somos ese tabernáculo de Dios, donde Dios habita hasta el día que nos llame a su presencia. El tabernáculo era tan importante que cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, me van a hacer una tienda especial. Acabamos de cantar, te daré lo mejor. Y Dios le dijo al pueblo, me van a hacer una tienda nice, ¿verdad? Y les dio todo lo que él quería, lo mejor que podían darle. Y cuando llegaban a un lugar y la nube se detenía, ahí comenzaban a levantar el arca. Una tienda movible, pero era ese tabernáculo, el tabernáculo. Ahí tenían que levantar el tabernáculo otra vez. Y ahí mientras la nube estaba, ahí estaban ellos. Porque el tabernáculo les daba la sensación, la fortaleza de que Dios está con nosotros. La nube se movía, tenían que levantar el tabernáculo porque tenían que seguir hacia adelante. Y de repente se levantó un hombre llamado David. Y David contempló un día, ¿verdad?, su palacio, que yo me imagino de haber sido una chulada de palacio, ¿no? Y contempló y vio toda aquella hermosura que él tenía, sus riquezas, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre común y corriente, vive en semejante palacio y el Todopoderoso, el Dios del universo, el creador del universo, viva en una tienda? No, dijo, le voy a hacer una casa que dignifique el nombre de Jehová. Y platicó con Dios,
¿verdad? Y le dijo, Señor, te quiero levantar una casa digna de ti. Y Dios le dijo, vos no, le dijo. Vos no. ¿Por qué no? Porque has derramado demasiada sangre. Hay mucha sangre en tus manos. Le dijo, no, pero tu hijo sí. Tu hijo no va a ser guerrero, no va a ser derramador de sangre. Tu hijo va a ser un filósofo. Tu hijo va a ser quien pelee, pero acá. Y entonces le pasó la encomienda, ¿verdad?, a Salomón. Y Salomón no mató a nadie. Salomón no anduvo en guerras. Salomón se dedicó a edificar el templo, a levantar el pueblo, a levantar toda la nación. Y era tanta aquella cosa que venían de otros lugares para ver la grandeza de Salomón. Mire usted qué hermoso, ¿no? Qué tremendo la fama que Dios le permitió tener. Hasta que se le ocurrió tener 700 concubinas. Este está pelado. 700 concubinas se aventó. Y 300 reinas. Más la reina. Porque tenía que tener una reina. Imagínese usted. Yo digo, ¿qué tan sabio era este? ¿Qué tan sabio era que llegó a tener semejante cosa? Y fue su perdición. Pero el templo, en aquellos momentos, dice el relato de Primero de Reyes, en el capítulo 8, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Mire qué hermoso. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, perdón, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Wow. ¿Se imagina usted el estar al frente del templo? Un templo maravilloso, único, que fue una de las maravillas del mundo. Y ver aquella nube espesa que llenó todo aquel lugar. Y no poder entrar, porque no podían entrar por la nube. Hermano, eso es pesado. Eso es pesado, ¿no? Yo me pregunto hoy en día, ¿qué tantos templos seríamos llenos de la gloria de Dios de esa manera el día de hoy? Algunos llenamos de humo, pero todos los carros que están a la par de nosotros, todo el hermoso que nos avientan, pero no de la presencia de Dios. Es tan importante volver a ese antiguo pacto con Dios, que su gloria pueda llenar no solo nuestros templos, pero más que nada nuestro corazón, ¿no? Nuestras vidas, que nuestras vidas sean llenas de esa manera del Señor. Ese era el tiempo de adorar a un Dios que se manifestaba afuera del hombre. Era el tiempo de adorar a aquel Dios que hacía grandes maravillas, pero que aún estaba fuera del hombre. Espero en Dios que me estoy dando a entender. Estaba fuera del hombre. Y de repente llegó el momento en el que era necesario hacer un cambio. Dios, en su grandeza, en su amor, en su gracia, en su misericordia, no quería ser un Dios que estuviera fuera del hombre, sino que deseaba ser aquel Dios que pudiera estar dentro del hombre. Por eso dice en Jeremías, ¿no es cierto? Y les voy a dar leyes que estén escritas en su corazón, ya no en tabla de piedra ni de madera, sino en su corazón. Ahí las voy a escribir, porque si las logro escribir en su corazón, de ahí no las mueve nadie, ¿no? Ahí hasta que se muera, pero mientras está vivo, la ley mía permanecerá. Pero con el tiempo, como siempre sucede, hermano, con el tiempo el pueblo se aleja de Dios, se aleja de Dios. Por eso Hebreos dice que nos ha hablado de tantas formas en los días de los padres, con los profetas y con obras,
hasta el último que dijo de plano, les voy a hablar de la única forma que me van a entender, porque ya les mandé plagas, ya los hice a estar de esclavos con otras naciones, estuvieron exiliados, les he mandado enfermedades, les he mandado malos reyes, les he dado tanta cosa y el pueblo no quiere volver. Así que les voy a dar lo último que tengo, que es mi hijo. Ese es Dios. Todos conocemos Juan 3:16. Y la parte importante es cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de Dios quien de verdad hace las cosas. Y cuando esto sucedió, es Jesús, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, la palabra hecha carne, quien nos afirma en Juan 17:3 y nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, hagamos un paréntesis aquí porque ya se me están durmiendo. ¿Cuál es la importancia de Dios? Toda. ¿Para qué existe la iglesia? Para anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, porque Dios nos amó tanto que mandó a Jesucristo. Espero que me estén entendiendo. Dios Padre nos ha amado, que nos dio a su Hijo. Dios Padre nos ha amado, que nos perdona aún sabiendo que somos culpables. Porque aquí no hay ningún santo. Todos somos culpables. Todos hemos pecado. Todos la hemos regado. Todos hemos cometido errores. Y aún así Dios nos perdona. Dios nos ama. Aún así. Nos amó tanto que dijo, aunque son culpables y todos tienen derecho, dice, pero para el infierno. Es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? El infierno. Búsquele por donde le busque, es todo lo que es. Alguien dirá, pero el infierno no existe. El infierno está aquí en la tierra. Pues en tu casa, compadre, en la mía no. No. Tenemos que ir entendiendo este tipo de cosas. No. Hay un lugar de tormento como hay un lugar de gloria. Hay un lugar de luz como hay un lugar de oscuridad. Hay un lugar fresco como hay un lugar que te va a ir a quemar. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Dios es a quien debemos de anunciar, a quien debemos de promulgar por todas partes. Dios te ha amado tanto que te entregó a su Hijo. Dios Padre te ha amado tanto que dio su gloria, hermano, su gloria misma se hizo carne, se hizo hombre por nosotros. ¿Cuántos padres habemos aquí? ¿Padres y madres? ¿Cómo sentiría usted ver a uno de sus hijos irse por un tobogán derechito para el infierno? ¿Qué sentiría en su corazón? Sabiendo que se va a ir a quemar eternamente. Sabiendo que se lo van a comer los gusanos eternamente. Sabiendo que va a estar en una oscuridad horrible por toda la eternidad. Sabiendo que no va a tener descanso por toda la eternidad. Que va a ser atormentado mañana, tarde y noche, dice la palabra. Ese es el infierno. Así que cuando yo pienso en aquello y digo, por la gracia de Dios, mis hijos conocen al Padre, conocen al Hijo, conocen al Espíritu, entienden y reconocen que Dios los ha amado tanto que entregó a su Hijo en la cruz, quien murió por ellos, quien derramó su sangre para que mis hijos no tengan que ir a parar al infierno. Por eso le doy gloria a Dios y le agradezco a Dios que murió por mis hijos, al igual que si no le agradezco por mí mismo, le agradezco que mis hijos no van a ir a parar al infierno. Agradézcale usted también a Dios. Agradézcale usted también a Dios que sus hijos no van a ir a parar a ese lugar. Uno tiene que pensar como padre para poder discernir también aquello. O como hijos de nuestros padres. O como nietos de nuestros abuelos. O como abuelos de nuestros nietos. Como lo vea. Qué lindo es saber que Cristo nos vino a abrir la puerta para que entremos a una vida eterna. Llena de paz, de armonía. Donde no hay enfermedad. Donde no hay llanto. Y como dijo Juan Luis Guerra, ¿verdad? En el cielo no hay hospitales. Ni farmacias, ni brujos. Ya es invención mía. ¿No?
Ya no tenemos nada de aquellas situaciones. Entonces, no estoy hablando de Dios el Padre en sí para que usted lo conozca de otra forma, porque no puedo hacer lo que lo conozca de otra forma. Doy gloria a Dios, ya lo conoce. Lo que quiero es que también nosotros podamos interpretar y conocer y reconocer cómo Dios también se manifiesta a nosotros, por nosotros y con nosotros en muchas de las veces, para que podamos nosotros entender más la palabra. ¿Qué me hace a mí acercarme a Dios? Pregúntese usted solo. ¿Qué me hace a mí acercarme a Dios? Bueno, si tú crees que tus buenas obras, estás equivocado. Si tú crees que porque eres bueno, estás equivocado. Si tú crees que porque tienes una religión, estás equivocado. Ninguna de esas cosas te acerca a Dios. Ninguna de esas cosas satisfacen el corazón de Dios. Para acercarnos a Dios, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, que usted conoce muy bien, en el versículo 6, cuando nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no termina ahí el verso. Ahí está en la pantalla, ahora lo puede seguir leyendo. ¿Qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios o a Él crea que le hay. Y no solamente que le hay, sino que te va a premiar si entiendes, si disciernes, si comprendes que Él existe. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Que la iglesia, el pueblo judío, el pueblo musulmán y cualquier otro pueblo pueda entender que Dios es Dios. Porque mucho se habla en contra de los musulmanes y la iglesia cristiana. Y entiendo que somos dos pueblos distintos, lo que usted quiera decir. Pero el Dios de los musulmanes es el Dios de Abraham. Perdóneme. En la fe no puedo negar eso. En la fe no podemos negar eso. Abraham tuvo a Ismael y Dios le dijo a Ismael o a Agar, a la mamá de Israel, de Ismael, voy a hacer de él una gran nación. Quite eso de la Biblia, hermano. Quite eso de la Biblia. Reyes y nobles saldrán de él, le dijo. Quitemos eso de la Biblia. ¿Cómo lo podemos quitar? Si ahí está. Ahí está. Es hijo de Abraham. Alá es Jehová. Es Dios. La diferencia con nosotros es que aquí es por favor, sométase a la voluntad de Dios. Por favor, acepte a Jesucristo en su corazón. Por favor, acepta la bondad de Dios. Aquí suplicamos que te sometas a Dios. ¿Con ellos te sometes o te somatan? Esa es la diferencia. Nuestro emblema es la cruz del Calvario. Y la cruz significa dolor y perdón. Ellos tienen una espada, lo que significa que no te van a suplicar que te sometas, te van a obligar a que te sometas. Esa es la diferencia, ¿no? Pero como fe es el mismo Dios. Entonces, por lo menos puedo decir, creemos en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Ismael en este caso. Qué serios se pusieron ustedes, ¿verdad? Pero si estoy equivocado, demuéstremelo, porque lo que yo leo en la Escritura es eso. No puedo negar esa realidad bíblica. Si quiero ser bibliocéntrico, tengo que decir lo que la Biblia dice, ¿no? Otra vez, en nuestra relación es otra historia, porque lo que Dios pide es que creas que le hay y que te va a premiar si le buscas y crees que existe. Y como todos sabemos que Dios existe, aún los agnósticos y los gnósticos y los ateos le dan gracias a Dios que son ateos. Así que todos entendemos y sabemos que Dios existe. Nuestra recompensa, el galardonador, te va a premiar por estar aquí ahora porque le has venido a buscar a Él.
por fe y en fe. Ay, pastor, voy a ir para que me premie más. No, si con que abriste los ojos, ¿qué mayor premio querés que es? ¿Qué mayor premio hay que es de seguir vivos el día de hoy? Como decía la hermana Marta Gloria, cuando pasó su tiempo de enfermedad tan pesada que ella tuvo, entonces esa prueba tan pesadísima que tuvo, como ella misma dice, y uso su testimonio, cada vez que abro los ojos después de pasar eso, entiendo la bendición de tener un día más sobre la faz de la tierra. Hermano, cuando uno ha estado cerca de la muerte, uno aprecia la vida. Uno aprecia la vida. Y eso se trata, ¿no? Entonces, ese es el galardón que Dios nos concede. No solo es la vida eterna, sino es la vida sobre la faz de la tierra. ¿Qué mayor recompensa quieres que la promesa que nos ha dado? Y voy a estar caminando con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted puede salir tranquilamente, empoderado, ¿verdad?, de su casa y decir, Dios viene conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? ¿Qué más quiere que eso? Caminar en esa sombra del Todopoderoso. Óigame, eso es poderoso, ¿no? Eso es poderoso. Por eso es que el Señor les decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pónganme los mandamientos sobre las puertas, ¿no? En el dintel de la puerta, para que cuando salgan los lean y entiendan y puedan discernir y comprender. Yo voy a caminar con ustedes si ustedes guardan mi ley. Voy a estar con ustedes, los voy a cuidar, los voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso en nuestras casas? No la ley puesta en el dintel, pero la palabra. Hay un cosa que sale ahí en el internet que dice, cuando salgas de tu casa y cuando regreses, no te olvides de darle gracias a Dios, porque no sabes de las cosas que Él te ha guardado en la calle. No sabes la cantidad de cosas de las que te ha guardado. Cosas que muchas veces ni cuenta nos damos. Y el Señor movió esto, movió lo otro. Y fíjese que le cuento así rapidito, hablando de esto, un testimonio rapidito. Tenía un carrito viejito, era un minivan. Ahorita ni me acuerdo qué marca era. Ni me quiero acordar, porque me da coraje cada vez que pienso. En fin, venía de mi casa, vivíamos en Pomona, y venía a dejar a mis hijos a Covina, a la escuela de Covina. Y el carrito me andaba un poquito malito, no lo voy a negar. Y me meto al freeway al 10 para subir la cuestecita donde está el cementerio. Mire usted a dónde, ¿verdad? Donde está el cementerio. Iba a quedar en buen lugar. Y que cuando voy subiendo, ¿no? Hasta me extrañó, fíjese, porque le contaba a mi esposa, no había carro de este lado, no había carro de este lado, ni en la otra línea. Atrás de mí venían pero lejos y yo venía tranquilo. Y qué casualidad que venía un Highway Patrol atrás de mí. Usted sabe, cuando usted ve un Highway Patrol, ¿qué pasa? Quita el pie del acelerador, ¿verdad? Rapidito quita el pie del acelerador. Entonces comencé y cuando de repente usted que el carro me hace clac, clac, clac y ¡pum! Que se me abre de la parte del frente. Y cae el carro y me voy de lado, ¿no? Y de vuelta quedando viendo hacia el otro lado. Por la rapidez que eso pasó, entendí. Si viene un carro aquí, un carro acá o un carro atrás de mí, me pasa llevando. Porque fue así. Pero cuando caí y comencé a dar vuelta, el carro, el Highway Patrol que venía atrás de mí, automáticamente comenzó, ya sabe cómo la hacen, ¿verdad? Y paró el tráfico usted. Paró el tráfico. Y yo cuando estaba al otro lado todavía como entendiendo, ¿qué pasó? Usted sabe que uno así, ¿qué pasó? ¿No? Y se me acerca el Highway Patrol y me dice, ¿estás bien? Y le digo, pues estoy, aquí estoy. Sí. Me dice, ok, dale gracias a Dios que no venían carros a tu lado. Entonces, digo, ¿por qué solo darle gracias a Dios porque me pasó eso y no me pasó nada? ¿Por qué no darle gracias a Dios cuando salgo y voy y vengo sin ningún problema? El carro está bien, estoy bien, no pongo en peligro a nadie ni nada. Y entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Gracias que fui y vine, sin ningún problema. Años atrás, en una iglesia acá en Covina, salió una familia de la iglesia en su carrito, se fueron para su casa, tenían que pasar
las líneas del tren que están por allá. Algo pasó, la cosa esa no funcionó. El hombre se fue, el padre de familia se fue. Cuando iba cruzando, vino el tren, se los pasó llevando. ¿De dónde venían? De la iglesia. De la iglesia. ¿Quién va a pensar que después de venir de la iglesia algo así le pueda pasar? Nadie, a nadie se le ocurre, hermano. A nadie se le ocurre. Entonces Dios no estaba con ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si no se mueve un pelo de tu cabeza si no es la voluntad de Dios. ¿No? Ahí estaba el Señor. ¿Y por qué? Mire, cuando llegue al cielo le pregunto a usted a él. ¿Por qué permitiste eso? Porque yo no tengo una respuesta. Yo no tengo una respuesta. ¿No? La única respuesta que yo aprendí es a través del pastor Esparza, cuando uno de los hermanos en la fe que logramos conquistar por allá murió de cáncer, pero estuvimos orando, ¿se acuerdan, hermano? Estuvimos orando por él por mucho tiempo y el hombre falleció. Y la hija de él, que ahora es la nuera del pastor Esparza, se acercó al pastor Esparza y le dijo: pastor, ¿por qué Dios no sanó a mi papá? Tremenda pregunta de un hijo que está enterrando a un padre. ¿Por qué Dios no sanó a mi papá? Y me decía el pastor Esparza, yo ni sabía, pastor, qué decirle. Y pum, me vino del cielo la respuesta y le dijo: sí lo sanó, pero no a nuestro gusto. Lo sanó como Él lo quiso sanar. Porque en el cielo o al cielo nadie entra enfermo. Entró sano. No como nosotros hubiésemos querido, pero lo sanó a su manera. Y de verdad, hermano, es que al cielo nadie llega enfermo, ¿no? Dios no permite que nadie llegue enfermo al cielo. Todos entramos sanitos, como dicen en mi rancho, vivitos y coleando en el espíritu, ¿no? Así llegamos al Señor. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen? Salmo 14:1 te da la respuesta. ¿Qué pasa con los que no creen? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dice, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio, en otras versiones dice el tonto. En su corazón no hay Dios. Porque cualquier persona inteligente sabe que hay Dios. Porque Él dice la palabra, ¿se acuerda? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si le temo a Dios, quiere decir que creo que le hay. Así que Dios se manifiesta en todo esto para que nosotros podamos entender las cosas que Él tiene para nosotros. Hermanos, avanzo por el tiempo. Esa característica de Dios que sabe que Dios es luz. Dios es luz, dice la palabra en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Una de las características lindas de Dios es Él es luz. Por eso es que Cristo dijo: si ustedes son hijos de Dios, ustedes son la luz del mundo. No la iglesia esta famosa, sino la verdadera luz del mundo, ¿no? Somos los faroles en medio de la oscuridad. Por el otro lado, mis amados, Dios es tan lindo, tan grande, tan maravilloso, que aunque está fuera de nuestro entender, se da a conocer a nosotros, como lo decía antes, por el arca, por el templo, por Jesucristo. Se da a conocer mire, cuando le habló a Moisés, ¿se acuerda cómo Moisés lo conoció? En una zarza que ardía. ¿Cómo lo conocieron los demás? De una u otra forma, pero siempre eran conocer al Señor. Y tanto es así que Israel tomó aquel famoso lema que ellos tienen de Deuteronomio 6, cuando dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Característica del Padre es Dios, por sobre todas las cosas. ¿No? Dios sobre, aún dice la misma Escritura, el Dios sobre todos los dioses. En otras palabras, si existieran otros dioses, Dios fuera el Dios de ellos. Porque está por encima de todos los dioses. Miren,
Al igual que los apóstoles, a través de los años que ellos sirvieron, al final dice la historia que en un concilio que se tuvo con ellos como apóstoles, escribieron lo que ellos habían aprendido y creían de Dios. Y entonces surgió lo que a través de la historia conocemos como el credo apostólico. Pastor, eso es católico. No, eso es el credo apostólico para toda fe. No tiene denominación. No tiene denominación. No, los apóstoles no eran bautistas, ni pentecosteses, ni presbiterianos, al igual que Jesucristo no era tampoco ni católico, ni presbiteriano, ni bautista, ni pentecostal. No había, y en el corazón de ellos no existe tal cosa. El credo de los apóstoles es para la iglesia, tenga el nombre que tenga. Y una de las cosas que en ella dice es: creo en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en ese Dios, creador, poderoso, sustentador, el Dios que ha amado tanto que creó lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos, dice la palabra, que se ha manifestado a nosotros en Jesucristo, que nos ha demostrado cuánto nos ama, que nos ha demostrado la salvación que nos ha dado. Y mi pregunta para terminar sería: ¿y usted qué cree? ¿Puede decir el credo? ¿Podría confesar usted también como los apóstoles? ¿Creo en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que se ha manifestado en Jesucristo, nacido de una virgen, que padeció con Poncio Pilato, que murió y que resucitó y que está pronto a venir? Si usted cree eso, estamos en la misma banda. Si usted no cree eso, le invito a que oremos juntos. Señor, gracias por ser tú nuestro Dios. Tú eres el creador. Tú eres el dador de todo bien, dice tu palabra, que toda buena dádiva desciende de tu mismo trono para nosotros. Tú pensaste, dice tu palabra de igual forma, cómo perdonarnos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, tú ya eras y tenías un propósito para tu pueblo. Hoy seguimos bajo ese propósito: conocerte, amarte y decirle a los demás que tú eres el único Dios verdadero, que te has manifestado a través de tu Hijo, y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. No la merecemos, pero tú nos la has dado. Y como iglesia te agradecemos ese don inefable del perdón de pecados y la vida eterna. Pero como iglesia también pedimos por aquellos que aún no disfrutan de este don maravilloso, para que en tu gracia, Padre eterno, puedas llamarlos a través de tu Espíritu Santo, para que acepten la realidad de Jesucristo, tu Hijo amado, y puedan tener perdón y vida eterna.